Buenas noches, ¿qué tal? Saluditos y bendiciones. Es un grato privilegio poder acompañarle en este día precioso, un día maravilloso que Dios nos ha regalado. Estamos contentos de poder acompañarles una noche más, un jueves más, acá en estos estudios de la célula, como le llamamos las reuniones familiares. Estamos aquí tranquilos, eh, cómodos, con ropa casual, con ropa de casa, para poder compartir con ustedes hoy una pequeña reflexión, esperando que sea de mucha bendición para su vida. Mi nombre es Marvin Mayorga, quien les acompaña siempre a esta hora, los jueves. Pertenecemos al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en Providence y estamos ahí trabajando arduamente para traerle, aprendiendo juntos de la palabra de Dios junto al pastor Reinaldo Guerra, que es el pastor general de esta congregación tan linda donde Dios nos ha traído para ser llenos, para ser de bendición, creo yo, para muchas vidas. Y de igual manera, la iglesia ha sido de gran bendición para nosotros, así que nos sentimos agradecidos, nos sentimos satisfechos de poder pertenecer a este ministerio. Comparta el video, estamos en YouTube también, buscándonos como Marvin de Mayorga, y de esa forma pues usted puede ser partícipe de esta bendición de poder llevar esta reflexión más lejos. Cuando usted comparte el video, pues otras personas son alcanzadas a través de las redes sociales, esta plataforma que Dios nos ha permitido compartir. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante y le he titulado como lo siguiente. Si usted está anotando, de las personas que anota, se titula Dios demanda obediencia hasta la muerte. Y dirá usted, Dios mío, es interesante porque muchos de nosotros confesamos obedecer a Dios, decimos que obedecemos a Dios, cantamos, profesamos, lo decimos que somos obedientes a Dios, pero somos obedientes yendo a la iglesia, asistiendo a las reuniones familiares, haciendo otras cosas que vienen en conjunto como una congregación. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos obedeciendo a Dios como Él demanda? Porque fíjese que hay mandamientos en la Biblia que nosotros, muchos de nosotros, no los obedecemos o no los hacemos. Y este tema a mí me trajo mucho conflicto traerlo, porque es meterse en una yola o en un barquito, en una pequeña embarcación, en un mar embravecido. Así yo siento este tema, porque este tema no solamente para usted, sino para mí también, porque la pregunta aquí es, ¿realmente estamos obedeciendo a Dios? Porque es interesante cuando nosotros demandamos obediencia de algunas personas, pero nosotros estamos realmente obedeciendo a Dios. Es una pregunta que debe estar surgiendo en nuestras vidas, en los mandamientos. Hay denominaciones que hay mandamientos que se los pasan por alto y los traen a colación como diciendo, no, ya Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, ya Jesús lo hizo todo. Y ahí se basan diciendo que consumado es en la cruz del Calvario y ellos no quieren hacer ese mandamiento. Un ejemplo bien visual que es aquel que duele más, ¿no? El ayudar al necesitado o el diezmo o las ofrendas. Usted le toca eso a ciertas personas y se molestan. Entonces no lo quieren hacer. Entonces, pero sí nos jactamos y valga y aclaro esto, que yo también estoy en esta barquita, en este barco, navegando contra corrientes, porque esto de obedecer a Dios es un tema muy interesante que debemos de incluirnos todos. Porque yo no le voy a decir a usted, usted es un desobediente cuando yo quizá lo soy. Entonces, este tema tiene que ver tanto para allá como para acá. Por eso le dije, es como que yo me metiese en un barquito pequeño, en un mar embravecido, porque allí también estoy metido yo. Porque quizá, no sé, esté yo equivocado, esté yo
predicando y quizás no estoy obedeciendo del todo a Dios. Y por eso este tema es bien interesante y el título es Dios demanda obediencia hasta la muerte. No es por un lapso de tiempo, no es por un tiempo definido, no es solamente en la iglesia, no es solamente cuando vamos a un retiro, no es solamente, esto es todo el tiempo. Es todo el tiempo, es hasta la muerte. Y como base fundamental vamos a usar como ejemplo a Jesús. O sea, Jesús es el que nos vino a dar ejemplo a nosotros. Y Pablo lo recalca y se lo recalca a la gente de Filipos. Y por eso vamos a usar este pasaje bíblico de Filipenses capítulo 2 verso 8, donde dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz por usted, por mí. Entonces de aquí podemos sacar algunos consejos y algunas enseñanzas que nos van a ayudar en el crecimiento de nuestras vidas. Probablemente usted se preguntará, no, pero yo obedezco todos los mandamientos. O quizás se dirá usted, no, pero es que estamos viviendo bajo la gracia. Pero es que vivir bajo la gracia tampoco nos da licencia para hacer lo que nosotros queramos. Porque usted dice que obedece a Dios, yo digo que obedezco a Dios. Pero cuando voy en la carretera donde se me dice que tengo que ir a 65 millas por hora, yo voy a 80. Cuando se pasa por una área escolar donde se nos dice que tiene que ir a 20, vamos a 35, pero decimos que obedecemos a Dios. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿realmente estoy obedeciendo a Dios? Porque obedecer a Dios, ¿qué implica? ¿Qué es lo que trae? Porque nosotros decimos, yo obedezco a Dios porque leo la Biblia, porque oro, porque voy al hospital, pero en otras áreas estoy haciendo todo lo contrario a lo que la palabra demanda. Entonces yo digo que obedezco a Dios, pero le falta el respeto a todo el mundo. Yo obedezco a Dios, pero cuando me dan la comida que yo no quiero, le grito al manager, ¿y a mí qué? Cuando voy a la tienda y me dan el producto que yo no pedí, yo pido una audiencia y si tengo que gritar, grito, porque yo me merezco respeto, yo soy un hijo de Dios. Ah, pero yo obedezco a Dios. Entonces, estas son las preguntas que tienen que surgir en nuestras vidas. Lo que queremos es siempre nosotros escuchar cosas buenas. Nunca queremos escuchar cosas negativas. Lo que queremos escuchar no siempre es lo que viene a nuestra vida. Muchas veces las malas noticias llegan y es necesario aceptarlas o luchar contra ellas. ¿Por qué le digo todo esto? Porque muchas veces esas noticias son consideradas como tales como son o como no son o probablemente son mentiras. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos una noticia negativa? ¿Reaccionamos como fiscales? ¿Reaccionamos como jueces? ¿Reaccionamos como personas de un buen corazón? Porque todo esto tiene que ver también cómo está mi obediencia a Dios. Porque a veces decimos, cuando vemos que alguien cae de la gracia o que alguien cometió un error, venimos automáticamente y lo señalamos. Y Gálatas 6:1 dice, cuando alguien fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, en esas áreas incluso nosotros a veces desobedecemos a Dios, porque Dios nos manda a restaurar a las personas que han caído, a las personas que han fallado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ese tipo estaba en pecado, es un sinvergüenza, ella es una sinvergüenza, esa tipa se lo merece. Entonces juzgamos y en esa forma de juzgar estamos desobedeciendo a Dios. Y por eso es bien importante que antes de levantar la mano, antes de señalar con el dedo, hagamos un autoanálisis, mirémonos nosotros hacia adentro. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Qué tal si usted está en los zapatos de esa persona? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Es usted la persona que está capacitado para restaurar o para señalar? Por eso es bien importante entender esto de la obediencia, porque decimos nosotros, y valga recalcar esto, y valga la redundancia, ¿no? De
que debemos de obedecer hasta la muerte, o sea, en todo hasta la muerte, no por cierto tiempo. La Biblia es clara y debemos obedecer la palabra de Dios. Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, debemos entender que el pecado es malo. Si la Biblia declara que la paga del pecado es muerte, debemos de entender que el pecado mata, el pecado es malo. Entonces no puedo decir yo soy cristiano, pero yo puedo seguir tomando, yo puedo seguir fumando, yo puedo seguir haciendo de mi vida lo que yo quiera, porque al fin y al cabo ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. Entonces realmente yo no estoy obedeciendo a Dios, porque obedecer a Dios significa negarme yo mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo cada día. Y ese fue el mandamiento que Jesús nos dejó. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, o sea, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el tomar esa cruz es que nosotros debemos de tener dominio propio, de negarnos a aquellas cosas que están deseando nuestra carne, aquellas cosas que anhelamos quizás tener. Si la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador, ¿qué hacemos nosotros pidiéndole a otras personas? Hay mucha gente que tienen a los 12 apóstoles como intercedores cuando ellos no lo son. Si la Biblia dice que el único mediador que tenemos es Jesucristo. Es más, hay personas que tienen aquellos líderes que quizás en algún momento fueron grandes en esta vida. Líderes eclesiásticos, líderes religiosos. Y los tienen como intercedores. Yo he escuchado de personas decir, por ejemplo, esta señora que fue una mujer en el área humana que se dio por los pobres. La señora de Calcuta, creo que se llama ella, y la tienen como intercedora. Ella fue un ser humano que nos dejó a nosotros un ejemplo cómo ayudar las necesidades de la gente. Pero el único intercedor que tenemos se llama Jesucristo. Entonces, en eso también estamos desobedeciendo a Dios. O sea, ¿cómo yo puedo decir que obedezco a Dios, pero tengo a un personaje que supuestamente es mi intercedor? Tengo a este santo, tengo a este tío mío que era un tremendo líder y él es mi intercedor en el cielo. Es más, hay gente que tienen a sus padres que ya fallecieron y dicen, Padrecito, tú que estás en el cielo, intercede por mí ante Dios. Entonces, aún en esas áreas nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Por eso es bien importante nosotros, cuando nosotros analizamos nuestra vida. La Biblia dice que no debemos de hablar con los muertos, ¿verdad? Sí, eso lo dice la Biblia. Pero ¿qué hacemos cuando vamos al cementerio a ver a nuestras personas que ya han fallecido? Nos paramos enfrente de la tumba y empezamos a hablarle. Sí, entonces son cositas que nosotros tenemos que ir analizando en nuestra vida si realmente estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque esto trae una consecuencia que nosotros a veces la pagamos y decimos, ¿por qué me pasa esto? Porque realmente no estamos obedeciendo lo que Dios manda. Entonces, si demandamos que Dios nos ayude, que Dios nos protege, que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, pues nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es obedecer a Dios en todo lo que se manda, en todas las áreas que nosotros necesitamos o que Dios demanda que nosotros obedezcamos. Mire, hoy decidamos, porque dije, yo me incluyo, decidamos obedecer a Dios. Aquellos que están todavía tambaleando, que si están obedeciendo las cosas del mundo o a Dios, están así, que si voy o no voy. Hoy es el día que nos afirmemos y le digamos a Dios que Dios nos ayude a obedecerlo a Él en todo. Los cristianos no debemos obedecer solamente a Dios en los momentos que está todo bien. Tengo dinero, me está yendo bien. Pues yo soy obediente a Dios, pero en los momentos difíciles, allí también debemos de obedecer a Dios. Leemos en la palabra la historia de los profetas, que los profetas a veces tenían que decir cosas que ellos no querían decir, pero tenían que decirlo porque tenían que obedecer a Dios. Tenían que obedecer a Dios, entonces no podían decir, porque hay personas que se ofenden cuando viene una palabra fuerte a sus vidas. Por ejemplo, aquella palabra que dice, arregla tu vida porque consecuencias vienen a ti. Cuando el profeta llega a la casa de uno de los reyes de Israel y le dice, arregla tu casa porque esta noche mueres. ¿Usted cree que él quería decirle eso? En su humanidad era su amigo, era su, vamos a decirlo así. Pero él tenía que decirlo porque eso es lo que Dios le dijo que dijera.
Cuando Natán, otro profeta, llega a la casa de David y le dice y le narra una anécdota y diciéndole, o sea, consecuencias vienen para tu casa, David. ¿Usted cree que Natán quería decírselo? Humanamente, él decía, bueno, no lo quiero hacer sentir mal, es el rey, un hombre de Dios. Pero no, Dios lo mandó y él lo hizo como Dios lo mandó. O sea, allí, en todas esas áreas, nosotros tenemos que entender que necesitamos hacer lo que Dios nos manda. Ahora, tampoco podemos usar la Biblia nosotros para condenar a todo el mundo. A que Dios me dijo esto. Cuidadito con eso porque, mire, hay muchas personas que están jugando con esto. A Dios me dijo esto, Dios me dijo, y hablando con Dios, y Dios me dijo que dijera, y Dios me dijo esto. Y lo estamos agarrando como un poco de juego esto de decir Dios me dijo. Tenemos que tener un poquito de cuidado en eso porque aún en eso estamos desobedeciendo a Dios porque Dios no ha dicho lo que nosotros a veces decimos. Y allí estamos desobedeciendo a Dios. Porque a quién le gusta que diga algo que usted no dijo. Ah, ¿verdad que a usted no le gustaría que yo dijera por ahí? Me dijo fulano de tal que le dijera esto. Y si usted no lo ha dicho, pongo un nombre. Por ejemplo, puedo usar el nombre de mi esposa. Dijo Ana que esto y esto. Y Ana dice, pues ¿por qué no he dicho eso? ¿Cómo se siente el corazón de ella? Automáticamente ella va a sentirse mal porque yo estoy diciendo algo en su nombre que ella no ha dicho. Entonces muchos de nosotros desobedecemos a Dios diciendo cosas que Dios no ha dicho. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado también porque estamos desobedeciendo a Dios en cosas que nosotros, para nuestro parecer, son espirituales. Usamos a Jesús como ejemplo. El ejemplo número uno es Jesucristo, ¿verdad? Haya pues en nosotros, dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ajá, tenemos la misma manera de pensar de Cristo. Tenemos que tener esa misma manera, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no pecó. Debemos ser imitadores del Señor. Él desea en todas las áreas que nosotros seamos sus imitadores. A la edad de 12 años, según Lucas lo narra en el capítulo 2, verso 46, dice que él estaba en el templo ya buscando bueno, vamos a decir no la presencia de Dios, sino que el aprender más. Dice que crecía en estatura y en sabiduría. Y aquí a los 12 años de edad se nota porque dice que tenía perplejos a los doctores de la ley de aquel momento. Y usted lo puede leer y dice, y aconteció, verso 46 del capítulo 2 de Lucas, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Oiga, esto es lo interesante porque nosotros queremos aprender de Dios, pero no preguntamos ni queremos sentarnos donde están los doctores que saben la palabra de Dios. Entonces decimos nosotros, yo tengo la Biblia y eso me basta. Jesús era la Biblia. Jesús era el mismo Dios. Pero ¿dónde estaba? Dice, allí lo dice bien clarito, en medio de ellos. ¿Qué dice? Oyéndoles y preguntándoles. Porque esto es lo que nosotros decimos. No, yo ya sé y a mí nadie me tiene que enseñar. Y yo ya leí toda la Biblia de pasta a pasta. Sí, pero es necesario también sentarnos con aquellas personas que han estudiado, aquellos eruditos, y por eso que a veces cometemos errores, desobedecemos a Dios cuando no nos queremos sentar a escuchar personas que saben un poquito más que nosotros. En el caso de Jesús, era el mismo Dios en la tierra. Por eso que leímos ya anteriormente, que dejó su trono, y aquí lo vamos a ver también más adelantito. O sea, estamos hablando de Dios, pero ¿dónde estaba Jesús en ese momento? En medio de los doctores de la ley, escuchándoles y preguntando. Es muy importante que nosotros, si no queremos desobedecer a Dios, preguntemos. Si usted no sabe hacer algo, pregunte, no se preocupe. Si yo no sé hacer algo, yo pregunto. No tiene nada de malo ni pecado preguntar. Mire, gente que dice, yo aquí no me pierdo, si esto lo conozco yo como la palma de mi mano. Y por no preguntar se pierden, pasan horas y horas perdidos, pero el orgullo no nos deja. Así que nosotros no nos creamos que lo sabemos todo. Necesitamos preguntar, necesitamos hacer preguntas, necesitamos escuchar a aquellas personas que saben más que nosotros. Dice, así como predicó, oiga, así como predicó el mensaje de salvación por donde él quiera que iba. Ya cuando él crece, dice Mateo, lo registra en el verso 35 del capítulo 9, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando
en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y a toda dolencia del pueblo. Vea que ¿quién es nuestro ejemplo? Queremos obedecer a Dios. Jesús era el mismo Dios caminando en la tierra. Él hubiese dicho, me siento aquí, hago mi oficina, no sé, y voy a preparar a 12 hombres y los voy a mandar para acá, para allá, porque eso es lo que se ve mucho en este tiempo. De personas que ya están en su oficina, de ahí están mandando, están en la central de la élite, y de ahí están dando órdenes nada más. Mira, vete a tal lugar, vete a tal lugar. Está bien, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar todo el tiempo ahí. Imagínense Jesús. Jesús caminó, Jesús enseñó, Jesús entrenó, él salía, él se llenaba de polvo, él se metía entre la gente. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. No es cuestión de estar en cuatro paredes nada más y ahí figurear. Tenemos que salir de las cuatro paredes, ser el ejemplo como Jesús fue en nosotros. Continuamos. Así como fue obediente al Padre hasta el día de su muerte, así nosotros debemos de ser obedientes hasta el día de su venida o de la muerte que nos agarre. Mire, sin aferrarse, es la segunda parte que tengo que tocar de este pasaje bíblico. Sin aferrarse. Dice el verso 6 del capítulo 2 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, nos estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando nosotros nos dan un cargo, ya nosotros no queremos tocar absolutamente nada, porque el ser humano sí es. Pero Jesús en ningún momento, Él no se aferró al ser igual a Dios. Él descendió a la tierra, una tierra llena de pecado, de maldad, una tierra llena de personas malas. Él vino a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no se aferró a lo que Él tenía. ¿Cuántos de nosotros nos estamos aferrando a cosas que van a perecer tarde o temprano? Cosas que van a morir. Y estamos aferradas a eso y no queremos despejarnos de eso. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en ser igual a Dios. El Señor no se aferró al trono ni a la gloria que tenía allá en el cielo, sino que se despojó y vino a ser igual que nosotros y caminó entre nosotros con el hecho de enseñarnos a nosotros cómo se debe de andar. Muchos se aferran al pecado, a una vida que les trae duras consecuencias. Muchas personas se aferran a los placeres del mundo, sabiendo que esto es pasajero y tarde o temprano no les dará absolutamente nada. Cualquier placer de esta tierra no es comparado a la gloria de Dios. Así que no hay nada en que aferrarse. No debemos de aferrarnos a nada. Y el número 3, despojarse. Debemos de despojarnos. El verso 7 del capítulo 2 de Filipenses dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, oiga bien, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de muchos, porque eso él vino a enseñar, él vino a servir. Y cuando hablamos de servir y usamos la palabra esclavo, suena una palabra fuerte, pero en realidad lo que Jesús hizo, prácticamente, mire, Jesús vino a servir, vino a enseñarnos lo que era la obediencia. Yo siempre me he preguntado, si Jesús era el mismo Dios, ¿por qué Jesús oraba tanto? ¿No se ha preguntado eso usted? ¿Por qué él quería tener una estrecha comunicación? Si Jesús es el mismo Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, ¿por qué oraba tanto? Porque Él nos está enseñando a nosotros que tenemos que tener una comunicación con el Padre. Al igual que usted, con su propia persona, usted debe de verse usted mismo cada poco. Cada poco, así como se ve en el espejo para ver esa belleza que Dios hizo en usted, véase su alma también. Dese una peinadita a su alma de vez en cuando. Hágase un autoanálisis y diga usted, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Por qué las cosas me están saliendo así? ¿Realmente estoy actuando como una hija de Dios, como un hijo de Dios? Sí, porque a veces nosotros queremos que las demás personas nos atiendan bien, pero ¿cómo los estamos atendiendo nosotros? Aún en eso desobedecemos a Dios, porque no estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. El hombre tiene que ser cabeza del hogar, ¿verdad? Pero no está obedeciendo, no está haciendo ese trabajo.
La mujer tiene que estar sumisa a su esposo, pero no lo está haciendo. Estamos llevando la palabra de Dios y no lo estamos haciendo. Estamos desobedeciendo a Dios. Porque la regla de Dios, ¿cuál es? Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza del hogar y la mujer es su ayuda idónea. Pero estamos doblando los papeles. Hay muchos de nosotros que queremos ser la cabeza incluso hasta de Cristo. Y hay mujeres que quieren ser la cabeza del hombre y estamos doblando los papeles. Entonces, aún en esas áreas estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, tenemos que poner las cosas en orden para que funcionen bien, para que sea una vida estabilizada bajo los mandatos de Dios. Así que es muy importante que entendamos que obedecer a Dios no simplemente se trata de ir a la iglesia, de ayudar al pobre, de dar aquí, de dar allá. Es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos nosotros cumpliendo el rol que la palabra de Dios manda? Bueno, cierro con lo siguiente. Mire, así nosotros debemos despojarnos de todo pecado, de todo mal. Para cerrar, en Efesios 4:2 dice, nosotros debemos de ser humildes con toda humildad. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto tiene que ver con la obediencia, cuando nosotros nos soportamos los unos a los otros. Porque a veces somos personas que queremos estar con cierto grupo de personas, pero no con ellos. Y ahora con esto del distanciamiento social, muchos lo agarran de excusa. Y dicen, no, ahí no voy porque tú sabes que el distanciamiento social, pero es una excusa simplemente para no compartir con esa gente. Entonces estamos nosotros obedeciendo a Dios al máximo. Como dice el tema de hoy, obediencia hasta la muerte. Jesús lo hizo, hasta la muerte fue obediente y la muerte de cruz. Entonces nosotros, ¿por qué somos tan desobedientes? Pero le exigimos a Dios que nos ayude, le exigimos a Dios que nos bendiga. Pero cuando hay servicio no queremos ir a la iglesia. O otras cosas que tenemos que hacer de parte de Dios o que Dios nos manda. Así que es muy importante que nosotros entendamos que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros en humildad, en obediencia, ser obedientes. El profeta Samuel en una ocasión molesto le dijo a Saúl, ¿se agradará Dios de las ofrendas y de los holocaustos o de la obediencia? Más obediencia pido y no holocaustos. O sea, a veces nosotros sacrificamos nuestra vida para el ministerio, para la iglesia, para la familia, y creemos que eso es obedecer a Dios. Obedecer a Dios demanda otras cosas que debemos de hacerlas y analizarlas bajo el lente espiritual de la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿O estamos haciendo las cosas porque hay que hacerlas? Ni modo, hay que hacerlas. Alguien tiene que hacerlas, decimos nosotros, ¿verdad? Y las hacemos en contra de nuestra propia voluntad. Por eso es bien importante con este estudio que seamos obedientes y obedientes hasta la muerte. El tema del estudio es Dios demanda obediencia hasta la muerte. Analicemos nuestra vida cómo está delante de Dios. Y yo dije en el principio de este estudio, yo también estoy en este barco. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Estoy obedeciendo realmente a Dios? ¿Estoy siendo cabeza del hogar como hombre? Y a ti, mujer, te digo, ¿estás sometiéndote tú a la obediencia a Cristo, a tu esposo? ¿Eres sumisa? ¿O estás ahorita con este nuevo ambiente que se levantó, que las empoderadas y no necesitas a un hombre? Estamos contradiciendo la palabra de Dios. Porque eso es lo que está pasando últimamente, que personas dicen, o mujeres, que dicen, yo no necesito un hombre para servirle a Dios, yo no necesito un hombre para ser feliz en esta vida. No, al contrario, me estorba. Soy empoderada. Entonces tenemos que tener cuidado. Y lo mismo dicen muchos hombres. Yo no necesito una mujer para ser feliz. ¿Y dónde está tu ayuda idónea? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos haciendo el papel que Dios nos mandó a hacer? Bueno, dejémoslo ahí. Padre, te doy gracias en esta hora por esta preciosa reflexión, esperando que haya sido de grata bendición para nuestras vidas. Señor, estamos aprendiendo cada día de la poderosa palabra de Dios. Estamos, Señor, buscando tu rostro. Ayúdanos, Señor amado. Te pido por las personas que están viendo este video, Señor, y aquellos que lo van a ver más tarde. Bendice sus vidas, Señor, porque tú eres el único que puedes bendecir a alguien
desde los cielos, Señor, porque tu palabra así lo declara, que tú nos bendecirás con todas las bendiciones celestiales, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que nos des el deseo de buscarte, el deseo de estar en tu presencia, el deseo de obedecerte, Señor, de hacer las cosas como a ti te agradan. Te doy gracias, Señor, por todos los que están viéndonos en este momento. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice su entrada y su salida. Que en su casa nunca falte el alimento, Señor, que no falte la economía, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor amado. Si estás viendo este video por primera vez y quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, repite esta oración conmigo así rapidito. Di conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a cambiar. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitaste y que hoy estás a la diestra del Padre, abogando por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que de ahí se borre. Entra en mi corazón y ayúdame a ser diferente. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, tú eres parte de la familia de Cristo. Acércate a una iglesia. Acércate a la iglesia. Busca una Biblia y léela. Y Dios te ayudará en muchas áreas de tu vida. Así que Él es tu ayudador. Imítalo a Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, somos el ministerio acá en Providence, Rhode Island. Estamos trabajando en la primera iglesia de Dios. Búscanos como Marvin D. Mayorga en Facebook y en YouTube. Ahí estamos como Marvin D. Mayorga. También estamos ahí en el ministerio de radio, trabajando arduamente para llevarle a usted una palabra de aliento y música de excelencia en WIGB. Ahí nos puede encontrar. Bendiciones, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Chao, chao. Bye, bye.